acoplo con el contenido programático. Nosotros tenemos un contenido programático que yo sigo, ¿sí? Este es nuestro programa de estudios. Entonces, yo voy siguiendo ¿sí? Y yo entonces leo, ¿verdad? Saco muchas cosas de aquí, de aquí y de aquí, de los tres. Ya saqué, ¿verdad? Ya tengo todo preparado. Entonces, un resumen de cada uno. Ahora, si cada uno quiere implementar, quiere profundizar, no hay problema, pueden ir a la biblioteca. Y también hay en PDF, ¿sí? Generalmente la bibliotecaria es la que pasa, ¿verdad? El contenido en PDF, ¿sí? Tiene que pasar. Si se van, le piden y pasa, ¿sí? Bueno, este manual, el segundo, el DSM-5, es un manual que se utiliza internacionalmente para el diagnóstico de todos los trastornos mentales, ¿sí? Es por este manual que uno diagnostica, ¿sí? Ustedes van a ver que yo voy a hablar mucho criterio diagnóstico de DSM, todo desde ahí. Y también habla sobre el CIE, que en portugués es CIGI. CIE es CIE o CIGI en portugués, ¿sí? También está todo acá. Entonces, todo sobre eso, ¿sí? Todo sobre criterio diagnóstico y sobre CIE. CIE sería o Código Internacional da Doença, doutor? Código Internacional de la Enfermedad, CIE. Y CIGI es Código Internacional da Doença. La misma cosa. Muito será do Brasil para cá? Como les dije, es internacional. ¿Sí? El CIE 10 o CIGI 10 es un código que se usa internacionalmente, ¿sí? Es la misma cosa. Este manual, como yo les dije, acá inclusive está este es en portugués, pero hay la mayoría en inglés, ¿sí? Y este es Psiquiatría Clínica, que es un manual de bolsillo, ¿sí? También es muy bueno. ¿Tienen alguna duda? Que ahora vamos a empezar. Ahora vamos a empezar sobre historia. ¿A ustedes les gusta historia? Vamos, ustedes saben cómo surgió la psiquiatría, cómo fue en las épocas pasadas. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien es psicólogo? A veces tengo algunos psicólogos. ¿En esta clase hay? ¿No hay ningún psicólogo? No, pero área de la salud creo que hay. Que siempre tengo alumnos que ya son, ¿verdad? Profesionales del área de salud. Psicólogos no hay. Bueno, entonces, hoy para que tengamos un conocimiento así desde la antigüedad, ¿verdad? Es bueno conocer cómo surgió, cómo allá en la época pasada, en la creencia prehistórica, cómo ellos veían la enfermedad y cómo ellos trataban, ¿sí? Porque ellos veían la enfermedad y hacían el tratamiento, ¿sí? De su forma. ¿Está bien? Entonces, en las épocas pasadas, ellos, en las épocas ya en la prehistoria, ellos tenían una visión sobrenatural acerca del comportamiento anormal de los seres humanos, ¿sí? Acá nosotros vamos a entrar sobre religión, sobre creencias, sobre brujerías, ¿sí? Y entonces yo les voy a hablar sobre la parte así, más para allá ya científica, ¿sí? La parte religiosa es una parte, la parte científica que es dentro de la medicina es otra parte, ¿sí? Entonces solamente que acá yo les voy a hablar un poco sobre los comportamientos sobrenaturales que ellos veían. Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, cuando una persona se comportaba anormalmente, ¿verdad? Si se comportaban fuera de lo que la religión les dictaba, ellos ya decían que tenían un comportamiento anormal, ¿sí? No seguían un rito, no seguían una línea, tenían comportamiento anormal, ¿sí? Para ellos era así, ¿sí?
Esto era ya la prehistoria, no en la Edad Media todavía, ¿sí? Entonces, para ellos, el comportamiento, ellos veían, entonces, para ese comportamiento anormal, ellos veían que todo era por obra de espíritus malignos, demoníacos, de dioses, brujas, que tomaban el control de esa persona, ¿sí? Entonces, para ellos, ¿verdad? Era eso, ¿sí? Y entonces, como yo les dije ahí, dice que de esta forma la posesión demoníaca a menudo se producía cuando la persona realizaba comportamientos contrarios a las enseñanzas religiosas. Entonces la religión enseñaba una cosa y si esa persona no seguía, tenía un comportamiento normal. Así era en la época, ¿sí? Entonces eso era en la edad prehistórica. ¿Y cómo ellos hacían el tratamiento? ¿Cómo les parece? ¿Alguien tiene alguna idea? Nessa época aí, se já considerava normal, não fazia nada, né? Só excluía da sociedade. Uno por vez. Lucas, como? Nessa época aí, se ele já julgava como anormal se não seguisse as regras, eu acho que ele só excluía da sociedade. Tipo, Lucas dice que le excluía. ¿Alguien tiene otra idea? Esperen uno por vez, o si no, no da para entender. Internar, né? ¿Puedes decir bien fuerte? Tortura. Exclusión de la sociedad, tortura después. Muerte después. Exorcismo. Muy bien. Aqueles tratamentos esquisitos. ¿Cómo? Aqueles tratamentos através de. Choque. Igual ela falou. Acho que choque foi mais pra frente. Muy bien, tienen una idea, ¿sí? Y es cierto lo que están diciendo, eso era uno de los tratamientos, ¿sí? Pero en la prehistoria ellos empezaron con un tratamiento específico, ¿sí? Ellos hacían todo eso que ustedes decían, le excluían, de muerte, ¿verdad? Tortura, era todo eso. Solamente que en la prehistoria ellos empezaron con un tratamiento llamado trepanación, ¿sí? ¿Ya escucharon esa palabra? Trepanación, muy bien. Trepanación trepanación cerebral, consiste en una cirugía cerebral que ellos hacían en la época, ¿sí? Que ellos agujereaban, hacían un agujero, ¿verdad? Una perforación o raspaban el cerebro vivo, ¿sí? Vivo mismo. Que ellos entendían por eso. Ellos, cuando la persona tenía estos comportamientos anormales, ellos decían que espíritus estaban en ellos, de espíritus malignos. Y para liberarla a esos espíritus, ellos hacían esa perforación en el cerebro, un agujero, y por ahí tenía que salir el espíritu. Entonces esa era la creencia en la época, ¿sí? Entonces, acá hay los dibujitos. Entonces, la técnica llamada trepanación o trepanación, la misma cosa. Trepanación cerebral, faltó acá cerebral. Entonces, ellos en la época utilizaban piedra, hacían una piedra, ¿verdad?, afilada en la punta, y después fue ya metal, instrumento metálico. Pero empezó con una piedra conocido como trefina para extraer parte del cráneo. Entonces ellos creaban una abertura, era chiquitito, grande, perforación luego. Y por ese entonces podía escapar, ¿verdad?, los espíritus malignos, y así la persona se pondría otra vez normal, ¿sí? Y ahí ustedes me preguntan si ellos sobrevivían. ¿Sobrevivían? No. Según la historia, ¿verdad?, ustedes van a ver eso en el libro. Según la historia, muchos sobrevivían. Esos fueron los estudios que ellos hicieron con los cráneos trepanados que fueron encontrando con el decorrer, ¿verdad?, de los tiempos. Uno de los cráneos fue en Perú, se encontró cráneos, esqueletos con esas perforaciones, trepanaciones, ¿sí? Entonces con esos hallazgos ellos
estudiaron, ¿verdad? Y ellos vieron, ¿verdad? Que unos morían en el proceder de la técnica, otros días, otros meses aguantaban. Seguro, ¿verdad? Que por infección, ¿verdad? Una sepsis, septicemia, ¿verdad? Les daba que se moría después. Y otros no aguantaban, ya morían la hora. Otros sobrevivían por unos días o semanas. Y ahí, ¿verdad? Ustedes se imaginan, ¿verdad? Cómo era el procedimiento, ¿verdad? Claro que después fallecían por una infección generalizada, sepsis, septicemia, ¿sí? Entonces, ¿entendieron? Acá está, ¿verdad? Una ilustración, como ellos hacían, ¿sí? Estos empezó con personas generalmente, empezó con los hombres de las cavernas y después con los sacerdotes. Los propios sacerdotes hacían estos procedimientos, ¿sí? Bueno, acá también les traje, si después, ya cuando fue instrumento metálico, la prehistoria fue larga, ¿sí? Fue así, empezó con piedra trefina y después fue avanzando, ellos ya hicieron el instrumento metálico. Entonces, trefina. Trefina. Sí. Hoje se chama arco de poa. Sí, igual furadeiro. Y esto así eran las perforaciones, tenían varios tamaños. Entonces ese era el tratamiento en aquella época, ¿verdad? Cuando ellos veían que la persona tenía un comportamiento anormal, ¿sí? Ellos veían así y ya ese era el tratamiento. Estos fueron los cadáveres encontrados, esto fue en Perú, ¿sí? Las excavaciones. Sobre ali com o buraco da beira. Ahora, eso fue en la prehistoria. Después la cultura griega, egipcia, hebreas y chinos, ellos ya utilizaban el exorcismo, así como dijo la compañera, ¿sí? El exorcismo, ¿en qué consiste el exorcismo? Sí, consiste en que se echaban a los espíritus malvadas, que son los espíritus malignos, ¿sí? ¿A través de qué? A través de oraciones, ellos hacían allá sus oraciones, sus magias, su flagelación. ¿Qué es flagelación? Torturas, torturas. Le cortaban, le encerraban, le excluían de la sociedad, así como dijo el compañero. Ellos le excluían, le encerraban y ahí le torturaban, ¿verdad? Hacían todo eso, exorcismo, ¿sí? Entonces, también ellos utilizaban mucho el hambre, le dejaban encerrado y le dejaban con hambre. Solo le daban de comer cuando la persona ya se iba a morir. Entonces, ese también era un método de tratamiento, ¿verdad? Según ellos, para expulsar el espíritu que había en esa persona, ¿sí? Entonces, esto fue una práctica frecuente, como yo les dije, que primero fue realizado por hechiceros y después utilizaron también los sacerdotes. ¿Con qué fin? Con el fin de expulsar espíritus malignos del cuerpo humano. Entonces todo eso ellos usaban para expulsar los espíritus malignos. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a entrar en la cultura romana. Fue avanzando, ¿sí? Los romanos, ellos también seguían las mismas directrices de los griegos, ¿sí? Ellos también seguían más o menos igual en el tema de tratamiento, solamente que este filósofo Asclepíades, él fue un filósofo, escritor y filósofo. Él empezó a dar un enfoque diferente de los griegos. Él enfatizó que todos esos comportamientos anormales no era por espíritu, y sí por influencias ambientales,
A partir de la cultura romana entonces ya empezó a mudar, ahí ellos ya empezaron a decir, el Asclepíades empezó a enfatizar que esos espíritus malignos no tenían nada que ver, y sí la influencia ambiental. Entonces él empezó a oponerse a los tratamientos inhumanos que usaban los griegos. Entonces él dio tipo un punto final a esos tratamientos porque eran inhumanos, ¿sí? Entonces a partir de él, a tratamiento inhumano y encierro carcelario de estos pacientes, ¿sí? Porque también ellos le encerraban, le excluían de la sociedad, ¿sí? Entonces él se opuso a ese tipo de tratamiento. Este Asclepíades también, que fue un escritor y filósofo, él fue el primero a distinguir los conceptos de alucinaciones, ilusiones y delirios, ¿sí? Vamos a utilizar mucho estos tres conceptos, ¿sí? Que después cuando entremos hoy ya vamos a dar más o menos una introducción sobre estos, porque estos generalmente los alumnos se confunden el concepto de alucinación, ilusión, delirio, delirium, que son conceptos diferentes. Entonces este fue el que descubrió, ¿verdad? También descubrió las enfermedades mentales, él distinguió aguda y crónica. Solamente modo de conocimiento, ¿sí? Después, a partir de acá, entramos en la cultura romana. Galeno también, él fue médico y filósofo, ¿sí? Él empezó él es muy importante dentro de la psiquiatría también porque él empezó a dividir las causas de los trastornos psíquicos en orgánicas y mentales. Porque los trastornos psíquicos, ustedes van a ver que hay los trastornos psíquicos orgánicos y mentales. Los orgánicos ya da más a relacionar con lo que le pasa a nuestros órganos, por eso lo que es su nombre orgánico. Puede ser por el cerebro, ¿verdad? Por el corazón, por el pulmón, ¿verdad? Y otros órganos. Por ejemplo, las lesiones cráneoencefálicas, ¿verdad? Por ejemplo, un TCE, ¿sí? Por ejemplo, cuando la persona sufre un trauma cráneoencefálico, tiene trastorno psíquico. No quiere decir que está con trastorno mental, porque es diferente. ¿Cuáles son los trastornos psíquicos que puede tener? Trastornos orgánicos. Trastornos psíquicos orgánicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una persona que tiene TCE. ¿Cómo puede afectar su cerebro? Agitação, sonolência. Muy bien. Agressão. Confusión mental. Palavras inapropriadas. Palabras inapropiadas. Muy bien. Esos son trastornos psíquicos orgánicos. No quiere decir que él está con trastorno mental, ¿sí? También por el alcohol, un individuo que está, por ejemplo, intoxicado con alcohol o está con abstinencia alcohólica, porque es diferente. Por intoxicación alcohólica, por ejemplo, el alcohol es una sustancia que hace depresión del sistema nervioso central. Ese ustedes van a ver allá en drogodependencias. Pero ya les adelanto que el alcohol deprime el sistema nervioso central. En el primer momento estimula, pero después ya deprime. Y cuando hay depresión del sistema nervioso central, ¿qué hay? Hay sonolencia, ¿verdad? Rebaixamento do nível de conciencia. ¿Ya escucharon esa palabra? Entonces eso es lo que hace el alcohol y no quiere decir que la persona está con trastorno mental. Entonces fue él el que dividió trastorno psíquico orgánica y mental. También acá en orgánico están los cambios menstruales, dice acá, para las mujeres. Acá estamos en trastornos psíquicos orgánicas, lesiones craneoencefálicas, alcohol, cambios menstruales. ¿Cómo se quedan las mujeres cuando va a estar en su periodo?
TPM, está estresada, ¿verdad? Después, a veces llora, a veces se queda un poco eufórica, ¿verdad? A veces se deprime un poquito, ¿verdad? Se queda con la sensibilidad a flor de la piel, ¿verdad? Entonces, y mentalmente, ¿verdad? Se queda un poco triste, a veces feliz, triste, llora, ¿verdad? Entonces, todo esto es trastorno psíquico orgánico, no es que está con trastorno mental que es patológico. Luego, aquí mentales, trastornos psíquicos mentales. Están los temores, contratiempos económicos, desengaños amorosos. Este ya es también los trastornos psíquicos mentales. Acá faltan trastornos psíquicos orgánicos, mentales y psicóticos. Mentales también no es así patológico, ¿sí? Los psicóticos es lo que es patológico que vamos a ver. Mentales, por ejemplo, personas que tienen temor, ¿sí? Contratiempos económicos, lo que están sufriendo con una baja o alta la parte económicamente. A veces la persona quiere entrar un poco en depresión, se queda preocupado, triste, ¿verdad? Entonces son trastornos psíquicos mentales. Y los desengaños amorosos, lo que sufren, ¿verdad? En el aspecto del amor, ¿sí? Entonces todo esto él descubrió, Galeno. Después, acá ya la Edad Media y Renacimiento. Entonces salimos de la cultura romana, después, esto es largo, este es un resumen nomás, ¿sí? En la Edad Media, después falleció Galeno, ¿sí? Cayó el Imperio Romano y ahí empezó la Edad Media con el Renacimiento. ¿Qué pasó ahí? Ellos empezaron a tocar otra vez el modelo extranatural, sobrenatural. Comenzó todo de nuevo. La parte de espíritus malignos. En la cultura romana ellos se olvidaron, para ellos era influencia ambiental. En la Edad Media y Renacimiento empezó todo de nuevo la reaparición de espíritus malignos. Acá ellos empezaron a tener otra vez esa visión, ¿sí? Todo lo que Galeno y la cultura romana ellos dijeron que no era verdad, acá ellos comenzaron todo de nuevo. Bueno, estos son José Luis Vives, Fernel, Paracelso, son filósofos, ¿sí? Ellos cuestionaron mucho el proceso psíquico, ellos empezaron a estudiar la parte fisiológica, la parte psíquica. Bueno, lo que tienen que saber es que en la Edad Media reapareció acá, por eso está en negrita, reaparición del modelo extranatural de la enfermedad mental. Bueno. Acá también ya es a modo de conocimiento, ¿sí? Este neerlandés, Johan Wigger, él fue el padre de la psiquiatría moderna, solamente la parte más de conocimiento, que él fue el padre de la psiquiatría moderna y primer psiquiatra. Él fue el primer psiquiatra acá. Me olvidé, no puse el nombre. Él fue, entonces con él surgió la psiquiatría. Empezó ya a estudiar más profundamente porque hasta la cultura romana aún era todo sobrenatural. Ellos, por sus creencias nomás, ellos seguían. A partir de acá ya empezó más a estudiar profundamente lo que es la parte de psiquiatría, trastornos mentales. Y también cabe destacar que en 1410 surgió el primer nosocomio, fue en España, luego también en México, en España, entonces surgió el primer nosocomio mental, fue en España, después fue en México y
En México también surgió el primer hospital, ¿verdad? Como yo les dije, Centro Mental del Nuevo Mundo. ¿Sí? Entonces fue en España y México que surgió las primeras instituciones para el trastorno mental. ¿Todos están entendiendo? Hasta acá es historia nomás, ¿sí? Sí. Pero da gusto conocer, ¿verdad? Es un conocimiento nunca ocupa, ¿verdad? Lugar. Es bueno tener esa amplitud, ¿sí? De cómo surgió, ¿sí? Surgió allá en la prehistoria, que ellos pensaban que era espíritu maligno y ellos le trataban con trepanación. Después surgió el exorcismo, ¿verdad? Y después cayó todo eso, vino la cultura romana, ¿verdad? Dieron basta con eso, so que no allantó, porque después con la Edad Media voltó otra vez a creencias de espíritus malignos en los trastornos mentales. Hoy en día muchos todavía dicen que es así, ¿sí? La parte de la religión, entonces nosotros no vamos a mezclar, ¿sí? Porque yo mi clase voy a dar dentro de estudios científicos, ¿sí? Muchos quieren, ¿verdad? Tipo a decir, no, es de así por causa de que así, cosas del espíritu. Pero no vamos a abarcar eso, ¿sí? Porque dentro de la medicina tiene que haber estudios científicos, ¿sí? Entonces muchos van a tener ese concepto, ¿sí? Y eso es la historia, ¿sí? Vamos a ver si ya termino. En el siglo XVII y XVIII, hasta acá era Edad Media y Renacimiento. Ustedes saben, ¿verdad? La regla es todo una década. Estábamos en la prehistoria, después cultura romana, después Edad Media, Renacimiento, ahora vamos a entrar siglo XVII, XVIII, después la guerra, y así va, hasta el siglo de hoy, que es siglo XXI. Entonces, en el siglo XVII, ellos en este siglo ellos ya tenían un periodo de transición, ¿sí? Ellos ya tenían, ¿verdad?, ese concepto aún que era una imagen sombría, y a finales del siglo XVII con Pinel ya viene más marcado con esperanza de llegar a construir un edificio psiquiátrico. Entonces, a partir del siglo XVII ellos ya tenían una visión más avanzada. Ellos dijeron, no, ahora tenemos que avanzar más y construir un edificio, una institución, ¿verdad?, psiquiátrica, ¿sí? Porque hasta entonces el tratamiento de ellos era todo así en cavernas, ¿sí? En cualquier lugar. A partir de acá ya empezaron a tener un edificio psiquiátrico humano, ¿verdad? Porque hasta entonces era todo inhumano. Y para así tener una máxima recuperación, porque en aquella época, hasta el siglo de la Edad Media, todos se morían por los tratamientos que ellos utilizaban. Y a partir de acá ellos ya tenían otra visión de tratar de hacer tratamiento humano y para ver si se recuperan de esos trastornos. Ellos empezaron a tener, en el siglo XVII y XVIII utilizaban cadenas. Acá, hasta, yo les dije, ¿verdad? Hasta el siglo XVII y XVIII ellos tenían ya esa mentalidad de construir edificios, pero no quiere decir que ellos sacaron, ¿verdad?, esos manicomios de tortura. Continuaban aún, pero ellos ya empezaron a tener ya proyectos de edificar edificios de psiquiatría, ¿sí? Entonces los manicomios eran así, ¿sí? Los manicomios eran con cadenas y azotes, ¿sí? Ellos así como está acá en el dibujo, prendían, ¿no?, con cadenas, y ahí le azotaban.
y acá también. Otros también, ellos le ponían en la cama con cadenas, ¿sí? Y no comían nada, solamente le azotaban. ¿Para qué? Para expulsar los espíritus, ¿sí? Entonces, hasta el siglo XVII y XVIII aún continuaba, ¿sí? Continuaba todavía. Ellos hasta construían, ¿verdad? En la bibliografía dice que ellos llegaron a construir los manicomios, edificios psiquiátricos, solamente que el tratamiento continuaba. Solamente que Pinel él tenía el concepto que tenía que acabar esos tratamientos inhumanos, porque aún continuaban en los manicomios estos tipos de tratamientos. Ustedes se dan cuenta que Pinel, el que publicó, él cogió atrás, ¿sí? De mudar todo esto. Tanto es que él publicó el Tratado Médico Filosófico sobre la locura, porque él quería acabar con esto. Él también clasificó la enfermedad mental en melancolía, manía, demencia. También en la primera mitad del siglo XIX, ahí ya empezó la psiquiatría forense, también empezó la legislación francesa, todo es con Pinel, a partir de Pinel. Y en el 2000, en el siglo XX, con Kraepelin, él fue el que publicó la primera edición del Tratado de Psiquiatría. Entonces acá también ya avanzó más, ¿sí? Avanzó más, ya empezó a clasificar los trastornos mentales, ¿sí? Porque en psiquiatría ustedes van a ver que hay varias clasificaciones. No es que es loco y pronto que tiene todo, ¿sí? Vamos a ver las clasificaciones y el diagnóstico. Muchas veces son 2, 3, 4 tipos de diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Diferente tipo de diagnóstico, no quiere decir que todo a misma cuenta. No. A veces tiene trastorno de personalidad y trastorno de humor y trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Y a veces tiene trastornos psicóticos. Entonces, depende, ¿verdad? Pero eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo con el decorrer de los tiempos. También a partir del siglo XX también ellos descubrieron el coma insulínico, crisis convulsiva, porque hasta el siglo XVIII, por ejemplo, una persona que tenía crisis convulsiva, ellos pensaban que era un comportamiento normal, no era crisis, estaba poseído con espíritu. ¿Sí? Y a partir de acá ellos vieron que no, esa es una crisis convulsiva, que es diferente que epilepsia, ¿sí? Entonces, acá ellos vieron que la persona no estaba con un trastorno mental y sí con una crisis convulsiva, ¿sí? Que crisis convulsiva ustedes saben que es puede ser un trastorno orgánico, ¿verdad? Que es del órgano que por alguna cosa está dando ese efecto, ¿sí? No necesariamente que la persona tiene un trastorno psicótico, ¿sí? No caso de lesões crânioencefálicas. Claro, claro. Por eso le dije trastornos orgánicos, ¿sí? O a veces una criatura, ¿verdad? Que tiene con fiebre, ¿verdad? Muy elevada, puede dar una crisis convulsiva y no necesariamente está con trastorno psiquiátrico o psicótico. Entonces a partir de acá ellos empezaron a clasificar, se dieron cuenta, ¿verdad? También la terapia electroconvulsiva, empezaron entonces a surgir las terapias, ¿sí? Terapias químicas y de electroconvulsivas, ¿sí? A partir del siglo XX. Y en la Segunda Guerra Mundial ya revela la alta tasa de enfermedad mental. Y en 1950 apareció ya los fármacos, los primeros psicofármacos, ¿sí? Nosotros también vamos a dar un poquito de psicofármacos. Ya dieron en farmacología algunos psicofármacos. Acho que vamos ver esse semestre. Seguramente.
doutora, a gente vai conseguir ver todos os transtornos porque são vários, né? Ou só os Los principais? principales que están en el contenido programático. Y acá yo siempre, ¿verdad? Veo que falta, por ejemplo, uno, ¿verdad? Que es la agitación psicomotora. Porque lo que nosotros vamos a ver se ve mucho, ¿sí? Se ve mucho y principalmente la agitación psicomotora que no está acá. Si nos da tiempo vamos a dar, ¿sí? Porque la agitación psicomotora es lo que llega, ¿verdad? A los que trabajan en la línea de frente, ¿sí? Un paciente te va a llegar, ¿verdad? Con una agitación psicomotora. Y ahí es el raciocinio para saber conducir. Y llega mucho, ¿sí? Entonces, la psiquiatría clínica en sí se ve también bastante, ¿sí? Hay mucho, tanto es que ahí en Punta Cana hay CAPS, ¿sí? ¿Verdad? Para eso, ¿verdad? Ustedes pueden decir, no, eu não vou nem saber a psiquiatría porque eu não vou ser psiquiatra. No es así, ¿sí? Muchos piensan así. Hay que sí saber para saber conducir y para saber encaminar, ¿sí? Hay que saber conducir si es que llega a un puesto de salud o un pronto socorro o en una UPA. Hay que saber conducir y saber encaminar. Y hay que saber cuándo es que vos le vas a liberar, cuándo le vas a internar y cuándo le vas a encaminar en el CAP, ¿sí? Y cuáles son el tratamiento, porque también yo voy a hablarle mucho sobre el tratamiento, tratamiento terapia comportamental, terapia psicológica, terapia en conjunto, en grupo, ¿sí? No es solamente farmacológico. ¿Sí? Infantil, né, doutora? ¿Cómo? O infantil, a gente recebe. Psiquiatría infantil. Sí, psiquiatría infantil es un punto, un tema aparte, ¿sí? Psiquiatría infantil también hay que saber, ¿verdad? Para conducir y encaminar, por lo menos para darle el primer atendimiento y para que puedas poner tu hipótesis diagnóstica, por lo menos, ¿sí? La parte de tratamiento vos ya conducís, encaminas. Todavía no termino. Bueno, ya está casi. Vamos a terminar esta parte de la historia, después se van a ir en el baño y después continuamos, ¿sí? Bueno. Acá están las características que marcan. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguien más quiere aportar algo? La historia. E quando a senhora falou ali de ter, tipo, convulsões, né? Quando eu era mais novo, eu trabalhava numa pastelaria e um rapaz teve uma convulsão do meu lado. E eu não sabia o que era aquilo, né? Aí eu cheguei em casa e contei pra minha avó falou de não, isso aí é coisa do trem lá, não pode nem ficar perto quando isso acontece. Aí quando a senhora falou, eu lembrei. Muchos tienen, así, más todavía las señoras, ¿verdad? De antes, todavía tienen hoy en día esa visión que cuando la persona entra en convulsión o epilepsia, piensan, ¿verdad? Que es algún espíritu, ¿verdad? Que está en él. ¿Sí? Pero ustedes van a ver con el decorrer que todo es en el sistema nervioso central. Todo lo que pasa envuelve neurotransmisores. Vamos a hablar mucho sobre eso, neurotransmisores, ¿sí? Bueno, las características que marcan el desarrollo de la psiquiatría durante el siglo XIX. Estos son así algunas cosas que marcaron nada más, ¿sí? Lo que marcó aquí más luego es la base. La base es una psiquiatría pesada cuyas fuentes prácticas de conocimiento son los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué dice acá? Porque a partir de acá ya empezó a surgir hospitales psiquiátricos, ya empezaron a manejar más las enfermedades mentales. También ellos empezaron ya también la posición conceptual, ya tuvieron conceptos por el modelo orgánico médico de enfermedad. Orgánico que
hay trastornos que son trastornos orgánicos y otros que ya es propiamente dicho de la psiquiatría, ¿sí? Así como yo les dije. E isso tratado, no caso, vira mental, o Como? orgânico, caso não tratado, assim, tipo, continuar no caso orgânico, né? E aí vira psicomental. Si puede virar a enfermedades psiquiátricas. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente, les digo, porque, por ejemplo, una persona que está con hipoglicemia, ¿verdad? Está rebajado, está con el nivel rebajado, ¿verdad? Cuando se le hace el tratamiento, vuelve a lo normal, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿sí? No hay que pensar, no hay que así porque perdió su conciencia o no está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿verdad? No necesariamente él va a llegar a ser un psiquiátrico, ¿verdad? Desencadear uma doença. Sí, no necesariamente, ¿sí? A no ser que la persona tenga una condición, un factor ya de riesgo, o dentro de la familia, por ejemplo, ya tiene un papá o mamá o tío esquizofrénico. Esa persona puede desencarnar, ¿sí? A veces tiene una enfermedad orgánica. Cuando digo enfermedad orgánica no es enfermedad psiquiátrica, ¿sí? O puede tener cualquier tipo de enfermedad orgánica y eso le puede dar un gatillo para desencadenar. No caso, tem muitas pessoas, tipo, igual a senhora comentou do orgânico, eu tive até uma amiga que aconteceu isso. Por conta de coisa econômica, a senhora falou tudo mais, tipo, por outras questões, tipo, da vida dela. Tipo, não sei se ela tinha algum caso de hereditariedade, mas ela teve um surto Psicótico. psicótico. Sim. E aí, depois disso, ela, tipo assim, Se quedó. aí ela Con trastorno. Exactamente, ahí así. Es un gatillo. También muchas veces la persona, la causa, la etiología de los trastornos mentales son varios, ¿sí? Genética, falta de algún suplementos, falta algún neurotransmisor que si se les suplementa se vuelve normal, ¿sí? Hay varias causas, no necesariamente genético, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen depresión, no necesariamente es genético y sí adquirido. ¿Por qué? Porque hay muchos, eso después ya vamos a abarcar porque es bien profundo. Pero, por ejemplo, la persona que está con depresión es por falta de algún hormonio, ¿sí? Que está bajo. Sí, ese también hay varias clasificaciones. Ese ya es otro cuadro. Sí. Psicosis en el puerperio. É bem extenso, né? Sí, es larga. Nosotros, por ejemplo, psiquiatría vamos a dar en este semestre, ¿verdad? Los principales, un resumen, ¿verdad? Cosas que ustedes, ¿verdad? Como médicos, ¿verdad? Cuando uno se forma, lo que tenemos que saber, ¿verdad? No salir, ¿verdad? Salir o formarse psiquiátricos, no es así, porque psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialidad aparte, ¿está bien? Entonces, ustedes al formarse, por lo menos, ¿cuál es el objetivo? Por lo menos conocer los principales trastornos mentales y saber conducir. Ese es el objetivo principal, identificar los principales trastornos y para poder conducir, ese es nuestro objetivo. No caso daí, tipo, nós como clínico, futuramente seria encaminhado. Claro, porque tienen que saber, porque lo que hay es depresión, trastorno de ansiedad, hay muchísimo, y hay que saber diferenciar trastorno de la depresión mayor con otras enfermedades orgánicas que dan los mismos síntomas. Después también les voy a hablar sobre eso. No es porque ella está así que está con depresión, a veces no, a veces puede ser problema. Por ejemplo, ¿verdad? El hipotiroidismo da los mismos síntomas que una depresión.
así como también la falta de algunas vitaminas, por ejemplo el complejo B también da los mismos síntomas de una depresión. Y a veces, ¿verdad? La persona está con hipotiroidismo y se le trata como depresión. Y no es así. Por eso, la importancia de conocer, ¿verdad? La semiología, yo también le voy a hablar sobre eso. La importancia de hacer una buena semiología. ¿Qué es semiología? ¿Qué? ¿Quién va a alzar la mano y decirme qué es semiología? ¿De qué? Signos y síntomas, alguien dijo. Sí, también. Es la evaluación de signos y síntomas. Hay más. ¿Y qué entra dentro? Porque en psiquiatría también utilizamos la misma cosa, con excepción de algunas, con excepción de la anamnesis, ¿verdad? Que cambian las preguntas, de cómo le vamos a preguntar. ¿Sí? Entonces la semiología es muy importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos un raciocinio clínico y así poder conducir en el tratamiento. Porque como les dije, si diagnostican un cuadro de hipotiroidismo, ¿verdad? Está con hipotiroidismo y le diagnostican con un cuadro de depresión, ahí acaban de perjudicarle a la persona, al paciente. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de saber hacer una buena semiología, ¿verdad? Que la semiología es la base de la medicina, ¿verdad? Para saber, para tener un raciocinio clínico. Es muy importante. Y bueno, hasta acá entonces no terminó todavía la clase. Ya se hallaron, parece. No terminó todavía, continúa, ¿sí? Ahora vamos a descansar un poco, ¿sí? Pueden irse a ver